Bienvenidos desde San Diego, California. Estamos llegando a ustedes en español, inglés y portugués, en vivo y en formatos multimedia a través de una red internacional compleja y única vía satélite, microonda y cable. El International Training Center de San Diego State University nos une a todos una vez más a través de este programa tan original en videoconferencia que enlaza a distinguidas organizaciones representando al sector de educación, de negocios y de gobierno de México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, España y Estados Unidos de América. Reconocemos la participación de la OEA desde Washington, D.C. y la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, desde Ginebra, Suiza. Soy Dan Hopwood y seré el moderador de este programa. Soy vicepresidente de la firma Marsh Risk Consulting, que es una empresa internacional de consultoría de seguros que se especializa en seguros, manejo del riesgo, y yo me concentro particularmente en la planificación de la continuidad empresarial. Me gustaría agradecer a todos los coordinadores y a los asociados de esta red internacional, multinacional de aprendizaje por sus invalorables gestiones que han constituido este programa en un foro constructivo de discusión para intercambiar ideas y colaboraciones estratégicas que pueden beneficiar a nuestras organizaciones, nuestras comunidades y nuestra sociedad en general, a la vez elevando nuestra competencia personal y la productividad. Con esta videoconferencia empezamos nuestra nueva serie del año 2000 sobre estrategias globales para excelencia, valor y rendimiento óptimo, las nuevas realidades de la información, de la tecnología de la información a nivel global, las expectativas socioeconómicas que cada vez se elevan y la mayor competitividad en el nuevo milenio vuelven imperativa la situación para que las personas, las organizaciones, las comunidades y las naciones busquen y logren nuevos niveles de rendimiento a través de conocimiento orientado hacia el valor. Esto se logrará incorporando sistemas innovadores que recalcan la integración estratégica, la optimización de sus recursos claves y sus competencias. Un ingrediente esencial en este proceso será la adopción de una nueva mentalidad de un aprendizaje a distancia basado en las telecomunicaciones, un aprendizaje colaborativo para acelerar esta transferencia de conocimientos. Esta serie tan interesante de videoconferencias internacionales presentará a los participantes la información para aumentar su productividad y su valor, proceso que debe acelerarse a medida que esta competencia global se convierta en la fuerza motriz cada vez mayor para aumentar la eficiencia y la productividad a todo nivel. Nuestros expertos ofrecerán sus conocimientos sobre las tendencias y dinámicas del mercado de trabajo y para lo que se necesitará para anticipar con éxito a mediano y a largo plazo y administrar estas realidades cambiantes del trabajo. En esta videoconferencia, que se compone de 2 módulos de presentaciones y 2 sesiones de preguntas y respuestas, esperamos su amable interacción. Tenemos 2 presentadores muy distinguidos, expertos, que les hablarán sobre la importancia de las organizaciones, de las estructuras organizacionales y los cambios en la organización, porque de hecho hemos de estimular el cambio para lograr promover los éxitos productivos. La capacidad para responder al cambio y para lograr el éxito proviene de los niveles personales y de la organización. A nivel personal, el cambio de la organización se refleja en lo que vemos cada vez más, que las personas, hombres y mujeres menores de 35 años no se quedan mucho tiempo en su trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, el promedio es de 32 años, que ya es algo que lo han visto 9 patronos, 9 empresas diferentes. Si bien en Estados Unidos la economía crea más de 100.000 trabajos cada mes, el promedio de 300.000 personas presentan reclamos por seguro de desempleo cada semana.
Las leyes y los reglamentos diseñados para proteger ya sea a los trabajadores o empleadores de Estados Unidos, protegerlos contra las desigualdades de su contrato social, han demostrado ser imprácticos en esta economía. En Europa, en cambio, donde es más difícil por lo general contratar y despedir a empleados, la tasa de desempleo ha subido ahora al 10%, que es mucho más del doble que en Estados Unidos, donde ha estado en un 4%, que ha estado a su nivel más mínimo, más bajo de los últimos 30 años. Los gobiernos, por lo tanto, deben desmantelar los reglamentos y las leyes laborales que ya no sirven, las obsoletas, y tratar de adaptarse a las nuevas necesidades cambiantes y buscar soluciones más flexibles. Quiero presentarles al señor Charles Brass y al doctor William Bridges, que son reconocidas autoridades en este campo. El señor Charles Brass es presidente de la Fundación Australiana sobre el Futuro del Trabajo. Él ha transitado por una serie de carreras en su vida adulta. Él empezó su vida de trabajo estableciendo un negocio de mucho éxito de fotografía de bodas. Y luego pasó a ser profesor de escuela secundaria y luego estuvo durante 15 años en el campo de recursos humanos corporativos. En los últimos 8 fue director de una multinacional alemana. Basada en Alemania. Él ha trabajado a tiempo completo desde 1995 para la Fundación. La misión de la Fundación del Futuro del Trabajo es involucrar a todos los australianos para crear un mejor futuro para el trabajo, que es un reto que el señor Brass ha emprendido durante los últimos 4 años. Ha dado conferencias en todas partes del mundo y disfruta trabajar con la gente como él, que están buscando implementar los cambios profundos que se han dado en el mundo del trabajo y ponerlo en perspectiva para sí mismos. Él tiene varios títulos, un título en educación y también tiene un máster en administración de negocios. El señor William Bridges, que es presidente de William Bridges y Asociados, que es una firma consultora empresarial. El doctor Bridges habla, escribe y realiza programas de capacitación sobre cómo las organizaciones y las personas pueden bregar con éxito frente a los cambios. Ha escrito 10 obras, entre las cuales se encuentran el libro Transiciones, el manejo de la transición, cambio de trabajo, la creación de Usted y compañía. El doctor Bridges ha sido también un orador invitado especial en muchas conferencias y ha sido citado por el Wall Street Journal como uno de los 10 mejores ejecutivos independientes y oradores en el país. El doctor Bridges tiene clientes, entre ellos están AT&T, Intel, Hewlett Packard, Procter & Gamble y la Administración de Veteranos de Guerra de Estados Unidos. Se educó originalmente en el campo de las humanidades. El doctor Bridges tiene títulos de la Universidad de Harvard, Columbia y la Universidad de Brown. Ha sido profesor catedrático de literatura americana antes de cambiar de carrera a la edad de 40 años. Bienvenidos, señores. Empecemos con la pregunta primera. Según un artículo reciente en la famosa conocida revista Economist titulado El futuro del trabajo, los empleados a todo nivel deben ahora tomar la iniciativa para educarse y reeducarse a sí mismos, para construir su propia marca personal, para conocer su propia historia y estar preparados para trabajar en red. Las preguntas: ¿acaso las profesiones tradicionales y las carreras técnicas están desapareciendo del mercado laboral internacional? ¿Esta nueva realidad del futuro, tanto para empleados y empleadores, será acaso una de mayores oportunidades y mayores incertidumbres? Y por último, ¿acaso todo esto está impulsado por las fuerzas de la globalización y la tecnología o por los valores humanos que van cambiando? Me gustaría tomar las primeras 2 preguntas y pasárselas al señor Bridges a ver si él nos puede hablar un poco sobre esto. Pienso que las carreras de un solo enfoque, de hecho, ya están cambiando. Y esto no se trata porque solamente hay cambios que han creado nuevas carreras, sino simplemente porque el mundo de las carreras profesionales de hoy se está redefiniendo. Lo redefinen los empleadores que tienen necesidades reales, así que el trabajador de hoy no tiene, lo más probable es que no tenga un campo en el cual vaya a trabajar de un año a otro, sino que esto va cambiando y ese empleador va a tener más bien a un problema que él está tratando de resolver. Entonces, y el meollo. Charles, díganos si esto se está impulsado por los valores o por las tecnologías que cambian. Yo creo que por ambos. Ciertamente la globalización y la tecnología tienen un impacto importante en todo lo que hace una organización o una empresa,
pero también pienso que muchas de las cosas que se hacen a nivel local, y estos cambios locales tienen mucho que ver, es decir, volver a colocar a los seres humanos en ese contexto. Muchas gracias, señores, por estas expresiones de conocimiento. Vamos a ver cómo Charles nos va a hablar cómo se hacen las cosas y va a utilizar algunas analogías históricas sobre una variedad de organizaciones, de estructuras organizacionales, y vamos a aprender el valor de la estructura como un todo, la necesidad de trabajo en equipo y cómo las organizaciones pueden tender un puente para el éxito futuro, tanto personal como organizacional. Estoy seguro de que los comentarios de Charles serán intrigantes y emocionantes. Empecemos con el módulo 1. Gracias. En una videoconferencia anterior del International Training Center me permití hablar sobre la naturaleza del concepto que tenemos del trabajo y lo que pudiera implicar la realidad del trabajo para todos nosotros en el futuro. En esta ocasión me es muy grato compartir este programa con Bill Bridges, distinguido autor de la obra Job Sheet o Reajuste del Trabajo, que es uno de los títulos más conocidos internacionalmente en este tema. Sin embargo, nuestro programa de hoy se referirá a las tendencias de la dinámica del ambiente de trabajo y cómo nos debemos organizar para poder hacer las cosas mejor. Bill hablará con cierto detalle sobre los cambios que están ocurriendo dentro de las organizaciones modernas, mientras que mi rol será el de revisar el contexto social y económico amplio dentro del cual operarán cada vez más esas organizaciones e instituciones. Todos los que participan ahora en este programa seguramente están interesados en realizar las cosas productivas cada vez mejor, y la mayoría de nosotros somos parte de esas organizaciones complejas que combinan los esfuerzos de muchas personas para lograr alcanzar metas específicas. No obstante que nuestras organizaciones persiguen metas muy diferentes dentro de diferentes giros, es probable que en realidad todas esas organizaciones estén estructuradas de una manera similar. Por ejemplo, lo más probable es que la mayoría de nuestras organizaciones operan con una estructura jerárquica en la cual los de arriba tienen más poder, toman decisiones más importantes y ganan más dinero. Lo más probable es que trabajemos para una entidad que es pública o es de propiedad de alguien más, o de muchos accionistas a quienes de seguro nunca hemos conocido. También es muy probable que si estamos trabajando en una empresa de tipo familiar o de un solo propietario, en un futuro cercano esta se convierta en una sociedad anónima de accionistas. También es muy probable que todos nos hemos visto involucrados recientemente, por lo menos una vez, en algún programa de compactación de personal o de reestructuración organizacional. Esta similitud de experiencias organizacionales en nuestro trabajo no nos debe de sorprender. Si nos hubiéramos reunido hace 100 años para comparar las experiencias de trabajo que hubiéramos tenido dentro de nuestras organizaciones, estas hubieran sido muy diversas y distintas. Hasta las últimas 4 décadas del siglo XX, las estructuras de las instituciones educativas, gobierno y empresas eran significativamente diferentes. Cuando la búsqueda y persecución de objetivos económicos se convirtió en una fuerza dominante para todos, las estructuras organizacionales y nuestras experiencias dentro de ellas comenzaron a ser más similares y a converger. Una de las consecuencias irrefutables de la creciente globalización en los últimos años ha sido la eliminación de diferencias entre los criterios de nuestras sociedades que utilizan para definir el éxito y el desarrollo. Claramente, el crecimiento del Producto Doméstico Bruto y la eficiencia económica han sido los criterios de éxito más dominantes de la segunda mitad del siglo XX. Una medida del éxito que estos criterios han tenido es el hecho de que las organizaciones que anteriormente no hubiéramos considerado o visualizado como entidades económicas, tales como universidades, sistemas de gobierno y asociaciones civiles, comienzan ahora a estructurarse como empresas productivas, adoptando el uso de estos criterios de éxito económico. En mi exposición de hoy quisiera cuestionar la hipótesis que estos mismos criterios de éxito siguen siendo relevantes a este nuevo siglo. Me permitiré proponerles algunos enfoques organizacionales alternativos que considero nos ayudarán a implementar con mayor eficacia lo que se tiene que hacer productivamente en el futuro dentro de un escenario más humano y sustentable. Para comenzar, quisiera demostrar que de hecho existen muchas estructuras organizacionales alternativas y viables.
Me gustaría brevemente hablarles de 3 estudios de casos que he seleccionado para cuestionar algunas de las hipótesis sobre cómo nos organizamos entre nosotros para realizar las tareas que se tienen que cumplir en un momento dado. El primer estudio de caso se refiere a la empresa más grande del mundo de desarrollo inmobiliario residencial. Este negocio le da albergue a millones de individuos sin utilizar ninguna jerarquía organizacional. Aquí tienen a los accionistas de esta empresa, las termitas. Un núcleo de termitas puede medir hasta 6 metros de altura e incluir a millones de termitas. Estos núcleos se forman con suelo aglutinado por saliva y cocido por los rayos del sol. Por su construcción tan ingeniosa, la temperatura dentro de un núcleo de estos es más fresca y puede llegar a tener hasta 10 grados Fahrenheit menos que afuera. Cada núcleo está construido para satisfacer a sus residentes, pero no hay arquitectos, ingenieros o supervisores de obras. De alguna manera, cada termita juega el rol necesario para asegurar la creación de esta gran hazaña de ingeniería ecológica sin requerir ninguna administración o supervisión. De hecho, el rol de cada termita es tan simple que se puede modelar en una computadora utilizando 3 reglas básicas. Esta simulación viene del Instituto Tecnológico de Massachusetts y nos demuestra cómo las termitas generadas en computadora pueden construir estos grandes núcleos a partir de estas 3 reglas básicas. Mi segundo estudio de caso se refiere a un sistema que es la empresa pequeña más prolífica, productiva y rentable sobre el planeta hoy en día. Esta empresa produce, entre otras cosas, la computadora más conocida, eficiente y compleja que existe y utiliza componentes biodegradables y reciclables en un 100%. Esta empresa ha venido operando en su forma actual por miles de años y aún así cumple con todos los estándares internacionales actuales relativos a la eficiencia de sus servicios y a lo amigable de su funcionamiento. Es el empleador de personas más grande del mundo y opera felizmente a alta eficiencia los 365 días del año. Bueno, 366 este año. Aunque sus ciclos de operación responden a patrones diurnos y estacionarios. Esta original empresa es, por supuesto, nada menos que el cuerpo humano, y todo lo anterior lo realiza sin tener un jefe o líder en el sentido corporativo de la palabra. Además de demostrarle la existencia de estructuras organizacionales alternativas, he escogido estos 2 ejemplos para reflexionar cómo los seres humanos no tienen el monopolio de los diseños organizacionales. No obstante que los inventos humanos dominan nuestras vidas hoy en día, no debemos perder de vista el hecho de que la madre naturaleza ha venido creando formas organizacionales durante miles de millones de años y que lo ha venido haciendo con una eficiencia y una efectividad que nosotros los humanos estamos teniendo dificultad para igualar. Todavía tenemos muchas cosas que aprender de la naturaleza en cuanto al cómo hacer que nuestros diseños organizacionales sean congruentes con los objetivos productivos que se persiguen. Mi último estudio de caso es un ejemplo de creación humana, aunque en muchos aspectos no de tipo convencional. Se trata del sistema o empresa más grande y de mayor crecimiento en el mundo de hoy. Es la fuente más extensa de información sobre el planeta y, sin embargo, nadie es propietario de ella. Se trata, por supuesto, del Internet, el cual comenzó como un sistema diseñado para permitirles a los académicos comunicarse con mayor rapidez entre ellos y se ha convertido ahora en la fuente de información más extendida sobre la Tierra. Mientras que grandes cantidades de dinero se ganan y se pierden dentro de ella diariamente, nadie la controla ni la tiene en propiedad, ni tampoco se estructura, se ha diseñado en ningún sentido convencional. En mis comentarios de hoy exploraremos cómo podemos en realidad aprender tanto de historia humana como del mundo natural para apoyar a todos los que trabajamos en actividades productivas o de servicio a hacer cada vez mejor las cosas. Comenzaré con un breve y quizá no convencional análisis de la historia de la organización humana. Luego, teniendo en mente los 3 estudios de casos que ya comenté, concluiré con algunas reflexiones sobre cómo podemos organizarnos para hacer mejor las cosas en este siglo XXI.
La forma más primitiva de organización humana fue la tribu, un grupo de individuos relacionados genéticamente quienes se unían para proteger su sobrevivencia colectiva. Las tribus han existido durante cientos de miles de años, bastante más tiempo que cualquier otra forma de organización humana. Estas tribus han comprobado ser extremadamente efectivas por dos razones principales. Primero, en razón de que el rol que jugaba cada individuo en la tribu evolucionaba aprovechando sus habilidades particulares. Y segundo, en razón de que las tribus eran lo suficientemente pequeñas para que cada persona pudiera apreciar plenamente el valor que tenía el rol y contribución de cada individuo para asegurar la sobrevivencia colectiva. Hace aproximadamente 9.000 años los humanos comenzaron a crear asentamientos permanentes, una innovación para la cual la organización tribal no estaba adaptada. Las primeras ciudades no solo hicieron que muchas tribus comenzaran a vivir más cerca unas de otras, sino que también requirieron nuevos tipos de colaboración entre ellas. Las murallas de Jericó, la ciudad más antigua, por ejemplo, eran 30 pies de anchas y por lo menos 20 pies de altas. Dentro de esta antigua ciudad vivieron hasta 2.000 o 3.000 personas, incluyendo artesanos, arquitectos, guerreros y administradores. Las estructuras tribales habían sido antes incapaces de construir esa infraestructura, ya que 3.000 personas hubieran sido demasiadas para haberse agrupado simplemente por lazos consanguíneos. Estas ciudades primitivas desarrollaron jerarquías sociales significativas, incluyendo leyes, reglamentos y normas culturales para poder mantenerse todos unidos. La estructura física de las primeras ciudades, así como su organización interna, fueron diferentes en diversas partes del mundo. Algunas, como las primeras ciudades romanas, se construyeron bajo una misma fórmula en un intento por crear infraestructuras físicas y sociales que fueran idénticas. Otras, como las primeras ciudades chinas, crecieron y se desarrollaron idiosincráticamente sin las preferencias de la élite en el poder. Estas formas de organización evolucionaron para poder satisfacer cada vez más nuevas necesidades. Los seres humanos comenzaron a involucrarse en actividades a una escala que nunca antes se había intentado y experimentaron con una amplia gama de estructuras organizacionales en sus proyectos urbanos. Gradualmente surgieron estructuras exitosas que eran trasplantadas a otros lugares cuando se iniciaban nuevos proyectos. Imperios y dinastías completas fueron creándose de esta manera cuando comenzaron a tener más éxito los que se organizaban con mayor eficacia para hacer las cosas por encima de quienes no tenían esta capacidad. Imperios completos, tales como el Imperio Romano, fueron también destruidos cuando se hicieron demasiado rígidos e inflexibles en su organización para poder responder a nuevas circunstancias. Libros enteros se han escrito sobre el surgimiento y caída de las civilizaciones, pero en el contexto de esta presentación yo quisiera enfocarme hacia la manera o forma en que el intercambio de bienes y el comercio se vino organizando a través de la historia humana. Durante muchos años se pensó que los avances en la agricultura habían sido el factor que prendió la chispa para el desarrollo de las ciudades. Sin embargo, en años recientes se ha reconocido que muchas ciudades antiguas fueron en realidad localizadas cerca de yacimientos de recursos materiales escasos y valiosos tales como la sal, el pedernal o la piedra de obsidiana, que los cuales eran extraídos por los que vivían en la ciudad y luego comercializados algunas veces hasta grandes distancias y frecuentemente para obtener alimentos y otras necesidades básicas. Ahora es generalmente aceptado el hecho de que la siembra de cultivos y la domesticación de animales surgieron como actividades un tiempo después de que se habían creado los asentamientos en esas ciudades. Buena parte de ese comercio primitivo era una actividad comunal, durante la cual todos los residentes de la ciudad compartían lo que se recibía. Sin embargo,
Rápidamente se desarrolló el intercambio individual a medida que se crearon bienes especializados y estos se comenzaron a vender. Hay evidencia clara de la existencia de sociedades jerárquicas en todas las ciudades primitivas, ya que algunos residentes rápidamente se hacían más ricos que otros. Las ciudades se hicieron grandes y complejas. Ciudades con más de 40,000 personas se conoce haber existido hace más de 5,000 años, y la escala de las iniciativas comerciales que se realizaban en estas ciudades se incrementó exponencialmente. En los lugares donde los bienes alguna vez se intercambiaban directamente o se daban en trueque, la creciente complejidad del comercio inspiró la creación de diversos tipos de monedas. Estas monedas elevaron la eficiencia del intercambio y el comercio, haciendo posible que tanto compradores como vendedores recibieran bienes intercambiables. Muy pronto llegó a ser imposible que alguna persona en lo individual, incluyendo a los reyes o emperadores, pudieran financiar o inclusive controlar todos los proyectos necesarios para desarrollar, sostener y hacer crecer una ciudad o un imperio. Entonces surgieron nuevas formas creativas para obtener los fondos requeridos, la mayoría de los cuales involucraban el juntar los recursos monetarios de varios individuos. Por ejemplo, la primera sociedad de accionistas apareció en el siglo XIV cuando un grupo de productores de grano franceses colaboraron para construir conjuntamente un molino de harina que nadie podía financiar por sí solo. La revolución industrial cambió la dinámica de las organizaciones significativamente. Por ejemplo, la tecnología hizo posible hacer llegar el conocimiento a audiencias más amplias, cambiando para siempre el rol del maestro o tutor. La tecnología también permitió la creación de nuevas fórmulas de guerra y permitió un nivel de experimentación en la organización militar como nunca antes se había visto. El acelerado desarrollo tecnológico comenzó a generar grandes exigencias de capital de inversión y en un esfuerzo por proteger el riesgo de los inversionistas, la sociedad de responsabilidad limitada se reinventó a una escala mayor que nunca. Al inicio del siglo XX, el ingenio humano había ya creado diversas formas organizacionales a través de las cuales podíamos lograr producir colectivamente lo que se requería. En las asociaciones de servicios profesionales, la sociedad en participación comenzó a ofrecer una nueva forma de reconocer propiedad individual y de recompensar a la vez la participación. En la educación, los gobiernos mantuvieron la propiedad y el control de las instituciones de instrucción básica y auspiciaron la creación de instituciones duras